Uno de los desafíos que enfrento en mi trabajo es no poder ofrecer respuestas perfectas o completas en todo momento, ya que mi conocimiento está basado en datos y patrones aprendidos. También puedo encontrar dificultades para interpretar o contextualizar ciertas preguntas en algunos casos. No saber si ese día voy a tener que trabajar después de horas, si van a entrar muchas presentaciones, si van a entrar pocas, y entonces no voy a trabajar tanto, voy a tener que trabajar después. El no poder planificar y la ansiedad que eso genera es lo que menos disfruto de mi trabajo. No hay nada que no disfrute de mi trabajo actual. Lo que menos disfruto de mi trabajo es cuando toca hacer cosas muy operativas, que demandan mucha atención pero poca cabeza. Y vamos a seguir profundizando en esto que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los planes de carrera, y ahora nos metemos en un contexto que es básicamente el marco. Doctor De Diego, muy bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer recibirlo por aquí. Y para mí es otro, creo que es el 9º o 10º placer, porque estoy en todos los summit de recursos humanos de ustedes. Exactamente, es el 9º capítulo que tenemos hoy. Cada año lo que va cambiando es la coyuntura, no el referente. Él trabaja con más de ¿cuántas compañías? Bueno, nosotros tenemos clientes activos alrededor de 2.000, con lo cual tenemos un espectro que, bueno, 60 cámaras empresarias, que a su vez agrupan empresas que son clientes directos o indirectos, y un marco de vinculación con todo el proceso de transformación impresionante, porque hoy el mundo de las nuevas tecnologías lo invaden todo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar al tanto de que, y a tiro con esas nuevas tecnologías, que es lo que están haciendo que muchas de las cosas que hoy vamos a escuchar en el seminario que ustedes siempre hacen todos los años, cada uno de los líderes que está administrando hoy las herramientas de recursos humanos sabe que sus herramientas ya están en un proceso de desgaste muy singular que van a desaparecer en pocos días, meses, no van a tardar años. Usted sabe que siempre nos transformamos, nos renovamos, innovamos, y hablaba de nuevas tecnologías, y le vamos a presentar a usted mismo con su avatar, su voz, que no es su voz, y su biografía, que sí es su biografía. Veámoslo. Me llamo Julián De Diego, abogado de la UCA con un doctorado en Ciencias Jurídicas, consultor laboral de empresas y de entidades empresarias. Soy profesor emérito de Derecho del Trabajo en las carreras de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de la UCA y director del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios. En 2016 recibí el premio CONEX en la categoría Derecho Laboral. La bio puede ser mucho más extendida. ¿Cómo te ves con tu avatar? Me veo bastante bien y bastante fiel a lo que yo haría o diría en un currículum abreviado, así que... Reforma laboral, ¿no? Vamos a recorrer contextos, sectores, actividad. ¿Por qué es importante y cómo crees que puede evolucionar? Mira, la última reforma laboral importante que tuvo la Argentina fue en 1975, Ley de Contrato de Trabajo, la manda a hacer Perón a Norberto Centeno, Perón se muere, después de la muerte de Perón, en el año 1975, se aprueba a libro cerrado con el voto unánime de todos los legisladores, y ahí había dos objetivos: enunciar todos los derechos de los trabajadores que estaban dispersos, que estaban en antecedentes, pero que no estaban en un cuerpo legislativo, y consolidarlos. Hoy los dos objetivos han cambiado totalmente, y por lo tanto esa legislación que sigue vigente está fuera de tiempo. Como fuera de época. Exacto. Los dos objetivos nuevos son la adaptación de la legislación a las nuevas tecnologías, sobre todo a las tecnologías exponenciales, en donde no solamente tenemos que hablar de informática y de robótica, sino que ahora ya tenemos que hablar de las herramientas de la inteligencia artificial que sustituyen el proceso de razonabilidad del ser humano y lo pueden reemplazar. Y el segundo objetivo es crear empleo en las nuevas condiciones que ofrece el mercado, que son condiciones totalmente distintas a la época de la Ley de Contrato de Trabajo, donde no había ninguna tecnología incluida dentro de aquella norma. Entonces, el modelo del 75 hoy es literalmente un fracaso. ¿Por qué? Porque esos objetivos ya nadie los discute.
lo que se discute ahora son objetivos nuevos que tienen que ver con el proceso de transformación. Muchos de los líderes que van a exponer hoy en el summit de ustedes van a hablar de retención de talentos, de multiskill, de las cosas que están haciendo las empresas para retener, pero la gente también se transformó. Y ya nadie piensa en que su vida laboral va a ser adentro de una compañía. Y yo siempre cuento una anécdota que antes hicimos un comentario breve. La semana pasada me llamó un ejecutivo nuevo de una compañía de primera línea que había logrado ganar la posición para agradecerme porque yo le hice una carta de recomendación y demás. Y en el mismo momento que me hizo el agradecimiento me dijo, mira, vos sabés que acabo de ver que en una posición similar a la que yo estoy ahora hay una oferta que mejora el salario y el bonus que el beneficio que tengo yo. O sea, ni bien asumió, ya está pensando en la nueva posición que puede tener en el mercado sin ninguna reserva vinculada con quedarse en un tiempo razonable dentro del lugar donde está o que la permanencia le sirva como un valor. O sea, la permanencia ya dejó de ser un valor importante y por lo tanto está en contradicción con la retención de talentos, ¿no? Todos los esfuerzos en materia de retención de talentos chocan con las nuevas intenciones que tiene la gente que vive un proceso de transformación que es más rápido que el de las organizaciones. Hablando de eso, Julián, la foto muestra actividad en caída, no sé, desde medicamentos hasta despachos de cemento, pasando por consumo masivo, nos metemos en supermercados, cayó un 15%. ¿Eso está generando una reestructuración general? ¿Hay una ola de despidos? ¿Se está produciendo eso o no? Salvo los cambios que se están operando en el Estado con las caducidades de los contratos y demás, en general las organizaciones, y digo en general, ¿por qué? Porque hay algunos núcleos que siguen teniendo un buen nivel de actividad o un nivel de actividad razonable que no justifica ningún reajuste. El exportador, por ejemplo. Por ejemplo, los exportadores, los que manejan empresas de tecnología que exportan mucha inteligencia artificial o inteligencia informática. Y dejando a salvo esos grupos, ¿qué es lo que se está viviendo internamente? La mayoría de las organizaciones tienen una caída de entre el 8 y 10% y algunas hasta llegan al 40% de caída del nivel de facturación. Tiene muchas causas, ahí tenemos que poner, entre otros temas, la inadecuación que han sufrido los precios que se perdieron al punto de que yo acabo de volver de Madrid y cenar en un lugar, digamos, VIP en Madrid me costaba un 60% de lo que me costaría en un lugar comparable en Buenos Aires. Está mucho más barato. Es mucho más barato en países que tienen los precios estandarizados en un marco de una competencia bastante razonable. Nosotros tenemos esa competencia, pero con precios distorsionados. Entonces, esa caída está produciendo un primer fenómeno que es el de las suspensiones. La mayoría de las empresas no desvincula gente, salvo gente que tenga baja performance o algunos grupos sociales que desgraciadamente esto puede producir algún efecto negativo a nivel general, que es el grupo de la gente más antigua, que es menos proclive a adecuarse a las nuevas tecnologías. A los cambios. A los cambios. Y entonces terminan haciendo retiro voluntario, en donde se selecciona gente de baja performance o gente que no se adecuó a esas nuevas tecnologías. El otro fenómeno que hay es, si hay despidos directos, no hay despidos directos masivos, hay alguna situación puntual, pero no generalizada. Y a la otra cosa que hay es el crecimiento de un nuevo factor que ahora está siendo estudiado en las academias. Yo que tengo la suerte de estar en la Academia de Ciencias Políticas, tanto de Argentina como de la Real Academia Española, que es el miedo, ¿no? O sea, aparece como un factor central en las democracias, ya no tanto el problema de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, sino el uso del miedo como un mecanismo para conseguir la voluntad y el apoyo de la comunidad, diciéndole, no,
si yo no estoy, vos vas a perder el empleo, si yo no estoy, vas a perder el beneficio del comedor, si yo no estoy, no vas a poder estudiar, etcétera. Es decir, los miedos se han convertido en instrumentos de la política y como son difíciles de situar en hechos, pero son amenazas que afectan preocupaciones principales del individuo, se han convertido en un instrumento habitual en países como Dinamarca, Holanda, Alemania, y ni hablar de Francia, España e Italia, que son países donde nosotros usamos como ejemplo para las reformas. Y eso termina produciendo un retraso en el crecimiento y el desarrollo y un desacople de las autoridades públicas, porque los que van más rápido son las personas. Hablaba Julián de 2.000 empresas como termómetros, 60 cámaras y demás, y este nuevo cambio de paradigma que es que las personas son las que hoy cada vez más eligen, las empresas son menos las que retienen. Digo, ¿qué están haciendo las compañías para que esa nueva mente que está dominando un poco al empleado, al trabajador, al colaborador o como querramos llamarlo, sea parte de una identidad, una cultura y no esté pensando como este caso que vos contabas, que acababa de cambiar de trabajo y ya estaba pensando en la próxima escala? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar eso? Mira, en realidad el escenario es muy heterogéneo y lo que sí está claro es que los modelos clásicos no están funcionando. O sea, los modelos de retención de talentos, los incentivos, las figuras, los elementos de atracción, ¿no? Por ejemplo, 10 años atrás se hablaba de las stock options, ¿no? Hoy nadie le interesa las stock options, le interesa el bono de fin de año, de cuántos sueldos es o de qué magnitud tiene para ver si, cumpliendo con determinados objetivos, logra tener un ahorro y no quiere cosas a 2 años, a 3 años, 5 años, porque seguramente en 2 años o 3 años ya está en otro empleo. Entonces, ese proceso hace que todas las figuras que están utilizando hoy clásicas las empresas, aunque tengan reciclado, aunque tengan una revisión que algún resultado producen en el fondo, tienden a fracasar. ¿Y qué está apareciendo? Bueno, por ejemplo, empresas de tecnología muy sofisticadas como lo era y lo es General Electric o las empresas de tecnología de Silicon Valley, ¿qué tienen? Y tienen un backup impresionante, ¿no? Entonces tienen la dotación que tiene que cubrir el área de investigación, el área de desarrollo, el área de ejecución de las prestaciones, y tiene por cada uno de los que está en funciones 1 o 2 backup para ir armando el recambio, porque contra el recambio no pueden operar, ¿no? Es decir, la gente en cuanto ve una opción mejor hace nuevas alternativas. Nosotros tenemos también otro fenómeno que está produciendo un colapso en el empleo, que es la iniciativa individual en pequeños emprendimientos, que no son tan pequeños y que generan a veces facturaciones muy significativas. Yo siempre pongo el ejemplo de 5 chicos que nosotros atendemos como asesores, que son 5 colaboradores autónomos, están perfectamente registrados y hacen muñequitos de estos que tienen movimiento para hacer las publicidades. Sí. Bueno, tienen contratos de Australia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, ni hablar de las productoras de publicidad americanas. Exportan el 90% de lo que tienen y no dan abasto, pero no quieren ser más de 5. Quieren distribuir ese esfuerzo entre los 5 y concentrar eso en un nivel de ahorro significativo que les permita enfrentar cualquier contingencia. Y van reciclándose porque se van reciclando sobre la base de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, no se pierde ningún congreso internacional de nuevas tecnologías, en donde todos los días aparecen novedades. Entonces, no es solamente la transformación de las empresas, es que las personas se están transformando porque quieren tener un nivel de refuerzo de su vida futura muy superior al que hoy las mejores organizaciones le brindan. Julián, nos quedan 5 minutos y necesito muchas definiciones tuyas, con lo cual te voy a pedir un tuit de cada pregunta. Tendencia nueva que se había producido en los últimos 4 años es exportar servicios, un poco esto que vos planteás, programadores para afuera y demás.
Ahora con el tipo de cambio que cambió, ¿eso cambió? Sí, básicamente el escenario es muy variado, pero la exportación de servicios que antes era un objetivo central, hoy es el 40-50%. Pero porque digamos, para decirlo en términos conceptuales, se desterritorializó la prestación de servicios. Entonces, yo puedo tener esa prestación en alguien en Chile, en alguien en México, o si es necesario, en alguien en un país africano que está desarrollando un polo tecnológico. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es conectividad y tecnología que me permita la interrelación. Entonces, se ha perdido el sentido de lo que es la exportación. ¿Por qué? Porque se ha internacionalizado el servicio. Industria del juicio, ¿sigue vigente o menos? Bueno, la industria del juicio está claramente amenazada por la reforma laboral, que entre las reformas que se dicen que se van a aplicar está la caída de las multas y la sustitución del sistema de multas por un sistema informático que es el que ha funcionado bien en otros países como Francia, España o Italia, para perseguir el trabajo clandestino, el trabajo no registrado. Pero al mismo tiempo ha crecido el miedo a la pérdida del empleo. Entonces, el nivel de conflictividad está bajando, lo que hay es un stock importante, pero el flujo se está disminuyendo. O sea, tenemos todavía una cantidad de juicios que representan un costo laboral importante para las organizaciones grandes, pequeñas o medianas, pero el flujo está descendiendo rápidamente por dos razones. Primero, la que dijimos, la reforma laboral, que está haciendo cambios importantes. El segundo, muy importante, es que la gente quiere cuidar su trabajo, que lo ha colocado como el rubro número 1 de sus prioridades. Ahora ya no tiene problemas. Sí, sigue preocupado por la seguridad, sigue preocupado por la inflación, pero la posición número 1 en cuanto a la defensa personal de la persona es cuidar el empleo, conservar el puesto de trabajo que uno tiene y visualizar si a partir de esa plataforma puede tener una mejora en el lugar donde está o en otro lugar. Solapamiento que se dio en los últimos años, ¿se ordenó? Mirá, el tema del solapamiento depende de la política de cada compañía. Se ordenó en parte porque los mandos medios ahora no tienen jornada irrestricta y entonces si uno no organiza la base junto con los mandos medios, se generan las famosas horas extras que potencian el ingreso de las personas. Con las restricciones al nivel de actividad, las horas extras han desaparecido. Entonces, la base de sustentación es el salario básico de cada persona y ahí hay una diferencia entre básicos y mandos medios del 20-25%, que debería ser racionalmente la diferencia que debería haber entre las distintas franjas de la segmentación salarial dentro de la estructura. Y la otra cosa que está ocurriendo es que los convenios colectivos, que antes jugaban un papel clave, hoy tienen un papel secundario porque están retrasados con respecto a la inflación. Dos últimas. Representatividad sindical. Vemos por estos días que el gobierno nacional dispara muy fuerte contra los gremios más tradicionales, gremios tradicionales que disparan muy fuerte también contra el gobierno. ¿Está en duda? ¿Tiene menos poder? Digo, ¿se ha convocado un paro general y tuvo menos aceptación que los que suele tener? Bueno, la dirigencia sindical está desorientada. ¿Por qué? Primero están en el nivel de valoración de la comunidad, están junto con los políticos en el último rango de la tabla. O sea, hay un desprestigio generalizado en la tapa de los diarios. Ahora que tuve yo toda la influencia esta de estar en Europa 2 semanas, en la tapa de los diarios está en crisis en todo el mundo la representatividad sindical, y la representatividad sindical se preserva sobre la base de la alianza del poder vigente. O sea, si yo estoy en el Partido Socialista y tengo la posibilidad de preservar la vigencia de la Unión General de Trabajadores, que es en España la central socialista, que es la que gobierna. Pero no tendría ninguna posibilidad de supervivencia si el gobierno socialista es reemplazado por el Partido Popular, que es el partido de centro-derecha. Entonces,
los dirigentes sindicales están en caída libre, están perdiendo financiamiento y ahora empezó todo el mundo a ver qué cantidad de afiliados tienen. Fíjate vos, en los sindicatos de la educación que tan complicado le hacen la vida a las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de los 17 gremios que discuten los salarios de los trabajadores en la provincia, 10 de esos gremios tienen menos de 1000 afiliados. O sea, no tienen ninguna representación. Pero como tienen presencia, siempre consiguen algún beneficio que les permite sobrevivir con alguna prebenda, con alguna gratificación, etc. Entonces, la reforma laboral originaria de Milei, del DNU original, preveía que el trabajador tuviese una decisión formal para seguir pagando la cuota sindical o aceptar el pago de la cuota solidaria, que es una cuota sindical encubierta, ¿no? Que además es una decisión en la cual el trabajador le descuentan un parte de su salario, pero no le presta conformidad, porque eso lo arregla la Cámara Empresaria con el sindicato. Entonces, en el proceso, el deterioro no solamente es político y es de representatividad, sino también es un deterioro económico que ahora se asocia a otra figura que es la del miedo que mencionamos recién. O sea, cuando la CGT trata de convocar un paro, si no usa la infraestructura de obligar a las empresas a mandarle un grupo de trabajadores, a rentar 5.000 o 6.000 colectivos para llevar gente a las concentraciones, la gente espontáneamente no va. Es un dato ese, Julián. Un placer haberte tenido. Recorrimos todos los temas, nos extendimos un poquito en tiempo, pero sí, vale la pena. Te digo una conclusión final muy importante. Sí. El espíritu humano es un espíritu extraordinario, que tiene una dimensión muy clara en la realidad de todos los días, que es la búsqueda incansable e ilimitada por estar mejor, por renovarse. Entonces, frente a cualquier avance del mundo de las tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial, aún con la amenaza de la sustitución de la inteligencia humana por esa inteligencia artificial, siempre va a haber un proceso de creatividad extraordinario que nace del espíritu de superación, y el espíritu de superación nace de una sola y clara figura. El espíritu de humano ha colocado al ser humano, hombres y mujeres, en el centro de la existencia del universo, en nuestro planeta, por su espíritu de superación, que es absolutamente ilimitado e insondable, y que cada vez que hay un desafío como el que estamos viviendo en este momento, se renueva de un modo tal que le permite seguir manteniendo la hegemonía de su iniciativa, de su inteligencia y de su poder de creación. Gran síntesis, la del doctor Julián de Diego, con quien vimos todo el tema marco, ¿no? Que en este contexto es tan interesante. Gracias, Julián. Un placer. Y seguimos, ahora viene Carla Quiroga con casos concretos. Vamos a ir de la macro a la micro ya.